Vamos a empezar ahora con el primer tema del temario de Historia de España Contemporánea, segundo de bachiller, y que es además el primer tema que va para el examen de las PAU, de las pruebas de acceso a la universidad, el tradicionalmente conocido como la selectividad o el selectivo. El primero de los temas es la crisis del antiguo régimen. Vamos a empezar hablando de un periodo extenso que centraríamos entre 1808 y 1814 en el primero, digamos, de los periodos o subperiodos que vamos a tratar para analizar, para entender este proceso que fue la destrucción del antiguo régimen y la creación del Estado liberal. No es un proceso únicamente español, ni siquiera España va a ser el primero de los lugares en los que se produzca este fenómeno y probablemente será también uno de los lugares en la Europa occidental donde mayor resistencia haya precisamente a la destrucción del antiguo régimen y por tanto a la pervivencia de las características de ese antiguo régimen. De cualquier manera, en nuestras clases siempre empezamos haciendo una introducción hacia lo que sería el siglo XVIII. Siglo XVIII en España es el momento, no solo en España, es el momento en el que digamos que el antiguo régimen tiene perfiladas sus características esenciales en cuanto a sociedad, en cuanto a economía y en cuanto a organización política y forma de gobernar de las naciones. Así que en el caso español, en el siglo XVIII, entraríamos con un cambio dinástico, que explicamos en clase, que aquí no vamos a extendernos excesivamente, que sería la desaparición de la Casa de Austria y su sustitución por la Casa de Borbón. Es la guerra entre el archiduque Carlos y Felipe d'Anjou de la Casa de Borbón, que vencen esta guerra de sucesión española y que va a introducir la nueva dinastía, la Casa de Borbón. Esa dinastía perpetuamente en entredicho en España y que está siempre siendo expulsada para ver cómo cual ave fénix retorna. Bien, así que podríamos decir que en un principio el momento reconocible o más reconocible del antiguo régimen en Europa viene en España marcado por este cambio dinástico. Recordemos las características del antiguo régimen, por esto sí que será importante para, ya que estamos viendo su destrucción, conviene recordar qué era aquello que íbamos a destruir. En primer lugar, recordemos que como forma de gobierno estamos hablando de la monarquía absoluta. Sería digamos, la evolución de la monarquía autoritaria de los comienzos de la Edad Moderna con el nacimiento de los estados modernos. En España serían los reyes católicos y la Casa de Austria. Y vemos cómo los monarcas han conseguido un poder económico, un poder que les permite la organización de un Estado, de una diplomacia en el exterior, de una administración en el interior, de un ejército permanente, todo ello gracias a un aparato de recaudación considerable que le permite liberarse de la dependencia hacia los estamentos nobiliarios. Pero cuando hablamos de monarquía absoluta, y recordamos siempre como ejemplo modélico a Luis XIV, el Rey Sol, el Estado soy yo, el État c'est moi, hay que tener presente que la monarquía absolutista no es la tiranía, que la monarquía absolutista tiene límites, tiene parcelas en las que no puede intervenir, como por ejemplo es las Cortes. Las Cortes que representan a la sociedad estamental, siguiente elemento que veremos, que vamos a desarrollar, esas Cortes donde aparecen representados el estamento militar o noble y el estamento eclesiástico junto con la representación de las ciudades, siempre es un límite al poder del rey. Siempre que el rey reúne el parlamento o las cortes, los estados generales, según los nombres que reciba, la dieta, siempre que la reúne será para que este parlamento, estas cortes, intenten reducir su poder o conseguir algún tipo de prebenda, algún tipo de privilegio a cambio de aquello que el rey solicite. Así que la habitual contestación de los reyes ante esta posible limitación es no convocar las Cortes, Bien, hay otra serie de obstáculos que no puede vencer la monarquía absolutista, que son barreras a su poder, como son los fueros o las leyes forales de determinados territorios en España o en otros lugares, como puede ser el norte, el País Vasco
o Navarra, en el caso español, por ejemplo, los privilegios estamentales de la nobleza o de la Iglesia, el peso y la fuerza de la Iglesia, y una serie de elementos que incluso podríamos hablar de la ley divina, de la ley tradicional, la ley natural que hace que, aunque no haya una ley escrita, hay cosas que no se pueden hacer, porque no se pueden hacer. Y los reyes absolutistas tampoco pueden hacerla. Ya digo, los reyes absolutistas no son tiranos en sí mismos, sino que son simplemente poderes absolutos que solo rinden cuentas ante Dios. Segundo elemento sería muy relacionado con el primero, es la sociedad estamental. La sociedad del antiguo régimen está dividida en 3 estamentos, órdenes, brazos. Sería el estamento militar, los bellatores, el estamento, vamos a decir, eclesiástico, los oratores, y el resto de la población, es decir, los laboratores, los que trabajan, los que pelean, los que rezan y los que trabajan, los que defienden las almas, que es la Iglesia, los que defienden con las armas la paz del cristianismo, la paz de la Iglesia, que son los nobles, y mientras unos rezan y otros luchan, pues alguien tendrá que trabajar, que son los laboratores, es decir, el tercer estado, palabra que empieza a surgir por esta época y que hace referencia a 2 estados principales que son privilegiados, que tienen más derechos que obligaciones, que no pagan impuestos, que son los propietarios de la mayor parte de la riqueza, que participan en el poder junto a los reyes, que ostentan cargos públicos, que cobran rentas, etcétera, etcétera. Frente a ellos hay un tercer estado, que es ese amplio grupo de la población, que puede estar entre un 75 y un 85% de la población, y que es el que trabaja, es el que paga impuestos, es el que se ve obligado por infinidad de, vamos a decir, de obligaciones que no afectan del mismo modo a esos estados privilegiados. Así que la fundamental razón de la sociedad estamental es el privilegio. La pertenencia al grupo privilegiado o disfrute de privilegios y la pertenencia al grupo que no disfruta de tales privilegios. Pero veremos precisamente que ese tercer estado es muy complejo. Ese tercer estado es enormemente amplio y variado. Estamos hablando, por supuesto, de agricultores, de una población agraria, que es la mayor parte de la población de las naciones y concretamente el caso español. Pero vemos también que en las ciudades hay cada vez más una presencia de población que no atiende en su habitual actividad profesional a cualquiera de las actividades relacionadas con el campo. Ni vive en el campo ni vive del campo. Estamos hablando de comerciantes, estamos hablando de artesanos, estamos hablando de protoindustria, estamos hablando incluso de aquellos que son la mano de obra, los peones, los que van a trabajar en esos talleres, que se van a encargar de trabajos muy variados y que nada tienen que ver con el campo, como no sea la venta o la compra de los productos que vengan del campo a la ciudad. Pero también en este grupo encontramos a otras personas que no trabajan con sus manos, que trabajan con su inteligencia, que son comerciantes, que son industriales, empresarios, que son profesiones liberales, abogados, que son médicos, profesores. Toda esta gente son burgueses, así les vamos a llamar, burgueses. Les conocemos con este nombre desde la Edad Media, pero es ahora cuando van a empezar a desarrollar un pensamiento que les aparta cada vez más de ese grupo amplio que es la población agraria, la población rural o ese proletariado en las ciudades donde empieza a haber, donde empieza a notarse el peso de la artesanía, el peso de la fabricación, de las manufacturas. Este grupo de burgueses, profesiones liberales que acceden al poder económico, que tienen cultura, van a comenzar a aspirar a cambios que no son los típicos cambios de la Edad Media, de las asonadas populares, de los levantamientos del campo, de los motines del hambre, sino que son movimientos contrarios al poder absoluto, pero no motivados por la carestía, sino motivados por la exigencia de participar de esos mismos privilegios que los grupos poderosos tienen. Así que vemos que una de las razones que va a llevar a la destrucción precisamente del antiguo régimen va a ser la quiebra de su sociedad, la aparición o la conciencia de una parte importante de la burguesía
de aspirar a alejarse del campo y de la gran masa de la población productiva para acercarse a aquellos grupos privilegiados a los que les aproxima sus mejores rentas y también su mayor formación y preparación intelectual. El tercer puntal de esta sociedad, de esta sociedad del antiguo régimen, y no solo de este, sino en cualquier sociedad que estudiásemos estaríamos diciendo siempre lo mismo, sería la política, la sociedad y la economía. Es una economía, la del antiguo régimen, mayoritariamente agraria, que ha evolucionado poco en los últimos 1000 años prácticamente, aunque vemos que ya va teniendo cada vez mayor peso precisamente el comercio o las manufacturas, precisamente relacionados con ese auge de la burguesía a la que nos referíamos antes. Y podríamos hablar de actividades tan interesantes como el mercantilismo. Los estados, las naciones, han desarrollado aparatos recaudatorios de primer orden, que son aquellos que permiten precisamente que los gobiernos de las monarquías absolutistas puedan contar con los recursos necesarios para organizar precisamente ese Estado sin la necesidad de recurrir al favor de los grupos privilegiados, de la nobleza o de la Iglesia, que seguirán teniendo su poder social y su poder económico, pero que irán paulatinamente alejándose del poder cortesano. Bien, este modelo que nos sirve para buena parte de Europa, de él se salvan, con excepciones, quizá Inglaterra, quizá no con toda seguridad, y algunos otros territorios como por ejemplo el Reino de Holanda. Bien, este modelo que existe en España, vamos a verlo como, trasladándolo ya a la cronología española, nos encontraremos con esa, hemos dicho, Casa de Borbón, en la que recordemos, aunque solamente sea para refrescar la cronología dinástica de nuestros reyes, Felipe V, que vio en el poder, o si no lo vio, lo intuyó, a sus 3 hijos, a Luis I, a Fernando VI y a Carlos III. De estos reyes, de estos descendientes del tronco inicial de la Casa de Borbón en España, destacamos la figura de Carlos III. Carlos III es un rey popularmente reconocido como uno de los mejores reyes de la compleja y extensa historia española. Carlos III es un rey reformista, es lo que llamaríamos un déspota ilustrado. Esto nos llevaría a añadir un punto a vamos a decir, a esta definición de lo que sería el antiguo régimen. Si tenemos esos 3 elementos básicos de poder, de sociedad y de economía, añadiríamos también cuál es el pensamiento. ¿Cuáles son las ideologías o las corrientes del pensamiento que imperan en estos momentos? Y nos llevaría a hablar de la Ilustración. La Ilustración, que supondría en la evolución del pensamiento filosófico, sucedería al humanismo y nos llevaría a el intento de iluminar, ilustrar la negra, digamos, el negro pasado de la Edad Media, que demasiado entregado a supersticiones, supercherías, demasiado entregado a las manos de la Iglesia, buscando explicaciones divinas a todos los hechos y limitando el propio desarrollo intelectual. No es momento de entrar en este tema, pero sí diremos que la Ilustración intenta aclarar o iluminar a la luz de la razón, sería la palabra clave, todas las facetas del pensamiento y de la actividad humana. Así, a la luz de la razón, la monarquía absolutista, la monarquía poderosa de los reyes autoritarios en grado sumo, es rechazada como algo poco recomendable y verosímil, que sea tanto poder concentrado en tan pocas personas y además con el único argumento de su estirpe real, de su sangre real. También, si aplicamos los conceptos de la razón
o una visión racional de la sociedad, tampoco se vería muy bien parada una sociedad en la que es el nacimiento, es que es la pertenencia a una sangre o el nacimiento en una cuna o en otra, la que marque el destino de las personas, relegando a aquellas otras personas que demuestren capacidad, esfuerzo, inteligencia, cultura o eficacia a un papel secundón simplemente por el hecho de no ser de sangre noble. Y en tercer lugar, la aplicación de la razón o de la luz a la economía también permite descubrir todos aquellos fenómenos o todas aquellas prácticas que tradicionalmente se han ido desarrollando y que se pueden mejorar, que han demostrado su falta de eficacia y que estimulan, digamos, la investigación, la exploración de nuevos mecanismos, de nuevos caminos que permitan el desarrollo económico y el camino hacia la consecución de la paz, del orden, de la estabilidad, de la felicidad. Felicidad, palabra que los ilustrados utilizarán con frecuencia. Bien, entonces, a la luz de la razón, el antiguo régimen se tambalea. Es la crítica más profunda contra el antiguo régimen va a venir de la Ilustración, que va a aprender en los elementos de la sociedad estamental, particularmente en esos burgueses ilustrados, en esos burgueses que tienen dinero y que tienen capacidad para instruirse, pero también van a afectar y muy notablemente a miembros de la Iglesia y a miembros de la aristocracia, personas que son aquellas que tienen mayor facilidad de relación con el mundo cultural, con los libros o con los nuevos conocimientos que proceden en su mayoría de Francia y que empiezan a extenderse por toda Europa. Bien, así que esta idea de la Ilustración hace que algunos monarcas, los más destacados de su tiempo, se muestren receptivos a los cambios que ofrece precisamente este pensamiento ilustrado. Pero claro, no a todo pensamiento ilustrado, no todo vale para la concepción del Estado antiguo, del antiguo régimen o desde la visión de una monarquía absolutista o de una sociedad con estamentos privilegiados. Así que algunos reyes van a coger de esas enseñanzas de la Ilustración tan solo aquellas que les puedan resultar útiles, tan solo aquellas que les puedan resultar convenientes, y son aquellas que afectan precisamente a la economía. Así que serán bastantes los reyes que se rodearán de reformistas, de ilustrados, atenderán a sus explicaciones y a sus consejos siempre y cuando hagan referencia a la forma en la que puedan mejorar la economía de sus naciones, hacerlas más poderosas, hacerlas más ricas. También desde un punto de vista paternalista, interpretando que una nación rica tiene un pueblo feliz y rico. La riqueza es felicidad, la felicidad es riqueza y todo ello es progreso y poder de las naciones y por tanto el poder de los reyes. Así que aquellos reyes que estuvieron atentos al mensaje reformista en la economía, pero no en la sociedad o en la política, que fueron rechazados desde el primer momento, recibieron el nombre de déspotas ilustrados, el despotismo ilustrado. Bien, pues bajo la égida de Carlos III podemos decir que España se recupera de la guerra de sucesión, se recupera de la decadencia del periodo final de los poderosos Austrias, que gobernaron Europa y el mundo durante 150 años, y tras la crisis que supuso la guerra de los 30 años, el final de Felipe IV, la absoluta y terrible decadencia de Carlos II y la guerra de sucesión que inauguraba la nueva dinastía de Borbón, superados todas estas crisis, la monarquía bajo la corona, bajo el reinado de Carlos III, asiste a una recuperación económica, demográfica, militar y naval, que se traduce en paz, orden, estabilidad, progreso, equilibrio y serenidad. España incluso, un poco siempre a la sombra de Francia, que es en estos momentos la nación que marca un poco el camino en Europa después de la decadencia española de finales del siglo XVII, pero la política exterior española siempre aliada con la política francesa de sus primos o de la rama borbónica de Francia, lo que se llamaron los pactos de familia, que interesaban a España y a Francia, y alguna otra potencia que tenía en el trono a miembros de la Casa de Borbón, pues decía que, de acuerdo con esos pactos de familia y atendiendo a esa recuperación
española como nación poderosa, que todavía sigue conservando al otro lado del mar los poderosos reinos de las Indias, con los Borbones con la categoría de colonias, a diferencia de la periodo austriaco, que fueron conocidos como reinos de Indias, ahora pasarán a ser colonias, pero no quita el poder, que es cada vez mayor el desarrollo de las colonias en América, cada vez son más autosuficientes, hay un comercio rico ya de manufacturas e intercambios de productos manufacturados y de fuentes y de materias primarias desde las colonias. Esa riqueza que se puede ver en los textos de viajeros europeos como Humboldt, que se deslumbra ante el enorme desarrollo y riqueza del México colonial y de las colonias españolas, todo ese poderío que tiene España le va a permitir volver a participar en algunas aventuras militares europeas. La poderosa marina de guerra española y una poderosa marina comercial que hacen que España todavía pueda enarbolar su pabellón con orgullo a lo largo del Atlántico y de los mares que frecuenta. Bien, pero esta situación que podríamos decir óptima, vamos a ver cómo va a cambiar a partir de 1789. Nunca se puede explicar la historia de una nación, y más una nación como España, sin tener presente los acontecimientos internacionales. Y pocas veces como en este momento, puesto que en 1789 el mundo occidental, Europa, se va a haber sacudido por el estallido de la Revolución Francesa, que llevará a un cuarto de siglo de conflictos y de guerras, con su prolongación en las guerras napoleónicas. Bien, este periodo, que va a ir de 1789 a 1815, va a ser particularmente, va a tener una incidencia particularmente grave e importante en el caso español, pero como en el caso inglés, o en el caso italiano, en el caso austriaco, en el caso alemán, prusiano o ruso. No, España no va a mantenerse al margen de los acontecimientos que van a ocurrir. Carlos IV, el hijo de Carlos III, quien le sucede en la corona, va a reinar entre 1788 y 1808. Es decir, un periodo particularmente terrible de la historia española y de la historia europea. Para este momento, España habría necesitado otro rey, y no a la figura bonachona, ingenua y no demasiado inteligente de Carlos. Un hombre que accedió a la corona ya con 40 años, casado con María Luisa de Parma, mujer de mucho más carácter y que desde el primer momento se impuso a sus favoritos, impuso sus caprichos sobre una frágil voluntad del rey. Carlos IV no es el hombre adecuado para este momento. Tampoco es fácil, o habría sido fácil encontrar al hombre para este periodo convulso de la historia española y de la historia europea. Pero evidentemente Carlos está llamado a fracasar. Carlos y María Luisa encontrarán al mayor intérprete de sus voluntades y a su mejor, y quizá peor al mismo tiempo, aliado en la figura de Manuel Godoy. Manuel Godoy, un hidalgo, un miembro de la nobleza menor española, extremeño llegado a la corte para servir en la Guardia Real con apenas 18 años, por razones varias despertó la atención y el interés de la pareja real y fue ascendiendo de forma escandalosamente rápida en el escalafón de la Guardia Real hasta alcanzar un poder tal que le llevó a convertirse en el privado o valido de los reyes. El privado o valido, la privanza de Manuel Godoy, que le convertía en el hombre más poderoso de España, siendo el artífice, el intérprete, la cara visible del gobierno de Carlos IV. Bien, fue tal el poder de Manuel Godoy que muy pronto se encontró señalado, digamos, por una variada panoplia de enemigos o de rivales feroces.
En primer lugar, podríamos decir que en contra de Godoy nos encontraríamos a la nobleza, que no le perdona a Godoy precisamente sus orígenes, vamos a decir, humildes. No es un grande de España, no es un miembro de la gran realeza, es un miembro de la nobleza más inferior. Va a encontrarse también con la enemistad de la Iglesia. Manuel Godoy es un hombre reformista, innovador, que favorece a los intelectuales, a los artistas y que promociona y alienta a las investigaciones, a las reformas que se barajan en estos momentos, entre las cuales están las primeras ideas de llevar a cabo leyes de desamortización que amenazan los intereses de la Iglesia. Pero curiosamente, siendo un valedor y un defensor de los intelectuales y de los artistas, va a encontrar con que estos, los intelectuales, también se han ubicado en las filas enemigas de Manuel Godoy. ¿Por qué? Pues porque los intelectuales, los ilustrados, los reformistas recelan de un hombre que ostenta tantísimo poder, que concentra en su persona tanto poder. Ese poder absoluto que los ilustrados rechazan en la monarquía, también lo van a rechazar en este, vamos a decir, paladín de la causa regia, de la causa de Carlos IV. También en contra de Manuel Godoy se encontraba el pueblo español, el pueblo en general. El pueblo en general desconfiaba de él, desconfiaba de su poder, desconfiaba también de sus ataques a la tradición, a la Iglesia. Pero fundamentalmente aquello que hacía que el pueblo español se alejase del privado real eran los rumores que le relacionaban de forma ilícita con la reina María Luisa de Parma, que siendo ciertos o falsos, realmente digamos que introdujeron un concepto de sordidez y de inmoralidad dentro de la propia Casa Real. Y si todos estos enemigos, la nobleza, la Iglesia, los intelectuales y el pueblo, no eran poca cosa, aún habría sobre todos ellos uno más poderoso, uno que era capaz de reunir a todos y aglutinarlos contra la figura de Manuel Godoy. Ese es el príncipe de Asturias, Fernando, el futuro Fernando VII. Un hombre que odia, teme y envidia a Manuel Godoy. Le odia por el enorme poder que tiene, le envidia por la influencia que tiene sobre sus padres los reyes, y además le teme porque no ve clara la figura de Godoy. Godoy, su progresión, su ascensión en el escalafón es tan veloz, es tan poderoso, es tan grande, aglutina tal cantidad de títulos: príncipe de la paz, generalísimo, almirante de Castilla, todos los títulos habidos y por haber se concentran en la figura de Manuel Godoy, que el propio Fernando empieza a temer que quizá Godoy quiera de alguna forma sustituirlo en la línea sucesoria o incluso no solo sustituirlo por alguien, sino por el propio Godoy. A ver, parece una fantasía, pero razones tuvo también Fernando para desconfiar de la figura de Godoy. Es el propio Fernando, un personaje de moral muy dudosa. No albergo demasiadas simpatías por el personaje, lo reconozco. Fue capaz de publicar o de pagar de su dinero o de fomentar, estimular precisamente los libelos y las publicaciones frívolas que hablaban de los amores y de las relaciones que mantenía Godoy con su propia madre. Pero es tan negativa la figura de Godoy, realmente Godoy es un personaje tan despreciable, el choricero, como era conocido por el pueblo español, a este Godoy se le sacaban todos los defectos, todos los vicios. Sabemos que es un hombre reformista, sabemos que se preocupó por el progreso y por las innovaciones en España, que animó precisamente a los ilustrados a iniciar proyectos muy variados que habrían mejorado la condición de la vida en España en todos los niveles. Es decir, es un personaje, como la mayoría de los personajes de la historia, complejo, pero donde realmente
donde realmente va a naufragar Manuel Godoy es en la política exterior. Y una vez más tenemos que hablar del terrible momento en el que España se va a ver sometida, o al que se va a ver sometida. No es fácil tampoco juzgar a Manuel Godoy o al reinado de Carlos IV precisamente por los errores que se cometieron. Pensemos que este momento va a coincidir con la Revolución Francesa y todavía más con el imperialismo de Napoleón Bonaparte, el ansia, la ambición imperial de Napoleón. Habría que ser quizá un pelín indulgentes con Manuel Godoy cuando vemos que el imperio austrohúngaro se derrumba, cuando vemos que Prusia es aniquilada, cuando vemos que los nacientes estados italianos son ocupados y deshechos por la ambición napoleónica. Deberíamos ser indulgentes esta vez si vemos que Rusia, a duras penas, se mantiene y gracias a la enorme vastedad de sus territorios. Calificar a Godoy o a Carlos IV de fracasados, de blandos, de indulgentes, de permisivos, lo fueron, pero quizá pocas posibilidades quedaban en aquel tiempo ante la fuerza indomable e imparable de la Francia napoleónica. Bueno, sea como sea, en 1789 estalla la Revolución y la Europa occidental se despierta, inquieta y asiste al fenómeno social, político e ideológico que devora a Francia y que a la larga va a devorar a toda la Europa occidental. Es precisamente España uno de los países que más luchó diplomáticamente e incluso secretamente por intentar salvar la cabeza de Luis XVI, el rey que finalmente acabaría ejecutado en 1793, en enero de 1793. Hecho esto que daría lugar a la primera de las guerras contrarrevolucionarias, lo que se conocería como la Primera Coalición. Una coalición en la que, entre otros países, participaría España junto con Inglaterra. Esto nos lleva a hablar ahora de Inglaterra. Pero antes me voy a permitir hacer un pequeño inciso y decir o hacer un comentario sobre un hecho que será relevante tiempo atrás. Pero la historia tiene también esos pequeños momentos que parecen insignificantes y que luego cobran una importancia monumental. Se trata de cómo en 1788, iniciado el reinado, derogaría la ley sálica introducida en 1717 por Felipe V, con lo que sería la primera de las pragmáticas sanciones. Dejémoslo aquí. Recordemos simplemente que la ley sálica era una ley que imperaba no solo en los países donde gobernaba la Casa de Borbón, pero sí absolutamente en los países de la Casa de Borbón, y muy particularmente en Francia, que dificultaba la posibilidad de que una mujer fuese reina. Siempre sería reina, siempre que no hubiese un varón antes que ella. Pero ese varón podía ser su hermano, podía ser su primo, su tío, es decir, antes que entronizar a una mujer, la corona iría a pasar a un familiar varón, por lejano que fuese. Eso viene a ser la ley sálica. La ley sálica es suspendida y cambiada por esta pragmática sanción que retorna a la ley tradicional de Castilla y de España de las partidas, que aceptan que una mujer sería reina si no tenía hermanos varones, pero acabaría ahí la búsqueda, hermanos varones. No hay que hacer más que buscar atrás en la historia de España para encontrarnos el caso de uno de sus más claros y dignos representantes, que es la reina Isabel la Católica, reina que nunca podría haber reinado en la vecina Francia. Bien, pues decíamos que esta primera coalición contra la Revolución Francesa va a provocar una alianza entre España e Inglaterra. Una alianza complicada y extraña. Inglaterra era, desde finales del siglo XVI, desde finales del siglo XVI, era precisamente uno de nuestros mayores enemigos.
Era un país que aspiraba a ocupar los territorios que España tenía al otro lado del Atlántico. Inglaterra llega a la carrera colonial después que España, tiene que asistir, como Francia o como todas las naciones europeas, al despliegue de ese colosal imperio colonial español en América y conseguirá introducirse poco a poco en el subcontinente norte de América, con la fundación de las 13 colonias que derivarían en la independencia de los Estados Unidos, en la que participó muy activamente Carlos III de España, junto con la monarquía francesa, intentando debilitar al enemigo inglés, cosa que consiguieron y tuvieron a Inglaterra en uno de sus momentos más bajos. Entonces, Inglaterra, que ha conseguido recuperarse hacia finales del siglo XVIII, tiene puestos sus ojos y sus intereses en las colonias españolas y así ha intentado introducirse en el Caribe, introducirse en las costas que los españoles gobiernan en América. Así que tan solo la existencia de un enemigo común como es la Francia revolucionaria va a hacer que España e Inglaterra se unan y lleven a cabo la campaña del Mediterráneo, la campaña de Tolón, pero siempre con la desconfianza, siempre con un ojo mirando al lado, porque no había una absoluta certeza de que Inglaterra fuese un aliado fiel. Quizá Inglaterra quería distraer a España y quería debilitarla en una guerra en Francia o contra Francia que le haría bajar la guardia, la tensión defensiva de sus territorios coloniales en América. Esta guerra de primera coalición, nosotros la conocemos como la Guerra del Rosellón o la Guerra de los Pirineos, porque ahí fue donde los ejércitos españoles, al mando del general Antonio Ricardos, entraron como un ejército no de conquista, sino de salvación, enarbolando pabellones con la flor de lis de los franceses, sin pabellones españoles, y entrando en Francia, ya digo, no como un ejército invasor, sino como un ejército que venía a poner de nuevo, restaurar de nuevo la monarquía católica y tradicional de la Casa de Borbón. La Guerra del Rosellón, por diferentes razones, entre ellos la muerte del propio general Ricardos, siendo triunfal en un principio, acaba siendo un desastre que va a provocar la entrada de tropas revolucionarias francesas en la zona del norte, en el Valle de Arán, en el País Vasco. Se habla de una guillotina instalada en San Sebastián. Sea como sea, España, Manuel Godoy, que ha dirigido fatalmente esta guerra, va a buscar una paz en solitario con los franceses. Será la paz de Basilea. La paz de Basilea, que no es una buena paz. No es una buena paz, ni mucho menos. La paz de Basilea permite que los franceses abandonen España sin reclamar ningún territorio, pero habrá que compensarles con algunos territorios en el Caribe y algunas concesiones de tipo comercial. Es una paz que fue pues, particularmente negativa para los intereses de España, a pesar de lo cual Manuel Godoy no dudaría en ser proclamado o autoproclamado como príncipe de la paz en agradecimiento a su gestión en la salvaguarda de los intereses de España, cosa que ya decimos que no fue así. Bien, pero la paz de Basilea, la paz bilateral, o mejor dicho, unilateral, dejando de lado a Inglaterra, con la Francia revolucionaria, supuso la ruptura con Inglaterra, que pasará de aliado nuevamente a enemigo. Ocurre también que en estos momentos, 1795, la propia Francia revolucionaria sufre un nuevo espasmo. El terror jacobino que había supuesto la ejecución de Luis XVI y esta primera coalición, esta guerra del Rosellón, el terror jacobino es sustituido en un golpe de Estado, el golpe de Estado 18 Brumario, es sustituido por el Directorio, que es una reconducción, vamos a decir, moderada de la revolución. Este Directorio va a establecer negociaciones con España para no solamente mantener o ejecutar esa paz que se firmó en Basilea, sino proceder a una alianza de intereses hispano-franceses, que en realidad es una alianza contra Inglaterra. Esta nueva relación entre España y Francia ha sido conocida por muchos historiadores como los nuevos pactos de familia, o sea, aquellos pactos de familia entre España y Francia
dos ramas de la Casa de Borbón, ahora se recuperaba aquel espíritu de mutua colaboración entre España y Francia, en este caso la España de Borbón con la Francia revolucionaria en su, vamos a decir, faceta más moderada. Bien, diríamos con todo esto que España de nuevo está enfrentada a Inglaterra, que va a proceder nuevamente a presionar sobre las relaciones españolas con las colonias americanas y que va a llevar a hechos muy significados, por hacer una pequeña relación sin abusar demasiado de ello. En primer lugar hablaríamos de el Tratado de San Ildefonso, el primero de los tratados de San Ildefonso, que es poner sobre el papel la enemistad de España y de Francia contra Inglaterra y que llevará a combates como el del Cabo de San Vicente, derrota de las naves españolas ante la escuadra del almirante Horacio Nelson, pero luego rotundas victorias en Tenerife, de nuevo contra Nelson, donde perdió un brazo, un ojo, algo de las muchas cosas que iba perdiendo este hombre por ahí, pero también defensas heroicas y victorias indiscutibles en Cádiz o en Puerto Rico ante los ataques ingleses. La enemistad entre España e Inglaterra era un hecho cada vez más patente, y más aún cuando los intereses internacionales, los intereses políticos y militares de España se estaban uniendo cada vez más a los intereses de Francia. Y muy particularmente a partir de una fecha, 1798. Momento 1798, en el que aparece una figura que va a marcar con su sola presencia y con su solo nombre la historia de Europa durante casi 2 décadas. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte ha alcanzado la plenitud del poder en Francia, se ha convertido en cónsul vitalicio y va a llevar su terrible ansia de poder, su ambición imperialista y expansiva, unida a una extraordinaria inteligencia y a una enorme capacidad estratégica, como demostró en la guerra. Pero bien, Napoleón quizás sea uno de los 2, 3, 4 líderes militares a lo largo de la historia, pero Napoleón flaqueaba en el mar. La capacidad naval de Francia era muy inferior a la de su enemigo Inglaterra. Y ahí los intereses de Napoleón, lógicamente, se fijaron en España. Si había 2 potencias navales en el mundo, eran Inglaterra y España. Los mejores buques, los mejores almirantes, oficiales, capitanes o cualquier escalafón dentro de la marina estaban en España y en Inglaterra. La tradición naval y la tradición marina de los 2 países les hacía imponerse con una autoridad aplastante en el mar sobre cualquier otra nación. Los barcos españoles eran quizá los más hermosos y los más poderosos de su tiempo. Y Francia ansiaba utilizar aquellas naves españolas. Por otra parte, España es ese apéndice que cierra Europa por occidente, es la entrada al Mediterráneo, es el puente hacia África, es la puerta del Atlántico, podemos llamarlo de muchas maneras. Su situación estratégica es extraordinariamente importante y además cuenta con Gibraltar, que es posesión inglesa desde principios del siglo XVIII. La propiedad de España o la participación de España en cualquier guerra podía poner en peligro la resistencia de Gibraltar como base naval inglesa. Bueno, Napoleón, de cualquier manera, entiende la vida como una guerra. De hecho, llevo a decir, entre esas frases suyas lapidarias que se recuerdan, algo así como la paz. ¿Qué es la paz? La paz es el intervalo entre 2 guerras. Era un hombre que vivía para la guerra, pero buscaba la paz. Y así, por ejemplo, se firma la paz de Amiens a finales del siglo XIX, necesitado de un momento de respiro. Es una paz que
Napoleón va a firmar con los ingleses ignorando a España, despreciando a España sin contar con España y dejando a Godoy en una situación realmente muy delicada ante los reyes, ante la nobleza y ante, vamos a decir, la opinión española. Toda la implicación que había tenido España en sus guerras contra los ingleses no se habían visto refrendadas ni siquiera en las negociaciones o con una presencia diplomática. Tal fue el fracaso de Godoy que hubo de retirarse durante cierto tiempo. Digamos que abandonó un poco la escena pública, la escena política, siempre protegido por los reyes. En 1800 se firmaría el segundo Tratado de San Ildefonso. Una piedra más, una losa más en esa relación abusiva que Francia estaba ejerciendo sobre España. En 1801, un año después, regresaba Godoy. Regresaba Godoy con más fuerza, con más poder. Había pasado ya su pequeño calvario y retorna a la corte con igual entusiasmo. Entusiasmo que le lleva a la conocida como la Guerra de las Naranjas, una guerra extraña, casi divertida, en la que España atacará a Portugal. ¿Por qué atacará a Portugal España? Pues simplemente por hacer efectivas esos acuerdos con Francia que se habían establecido en el segundo Tratado de San Ildefonso. La Francia de Napoleón había reanudado las guerras con Inglaterra. Y reconociendo la imposibilidad o la dificultad de imponerse a Inglaterra en el mar, Napoleón había decidido asfixiar a Inglaterra. Había establecido el bloqueo continental, el bloqueo naval a Inglaterra, de forma que los buques ingleses no podrían encontrar puertos europeos con los que negociar. La mayoría de naciones, o bien dominadas por Napoleón o influidas por él, asistieron o consintieron, mejor dicho, este bloqueo contra Inglaterra. Pero no ocurrió así con Portugal, que siguió manteniendo relaciones. Entonces, España, Manuel Godoy, personalmente dirigió una campaña contra Portugal, una guerra corta que se conoce como la Guerra de las Naranjas por un incidente peculiar en el que cuando las tropas españolas ocupan la ciudad de Olivenza para demostrar el triunfo y la llegada a este territorio, pues unos naranjos que hay allí se cogen unas naranjas que se envían a la corte como recuerdo, como orgullo, como timbre de honor, como botín de guerra, unas naranjas. Así que se conoce esta guerra como la Guerra de las Naranjas. Por esta Guerra de las Naranjas los portugueses consintieron en no cerrar sus puertos a Inglaterra y continuar con el bloqueo contra Inglaterra como los restantes países europeos. Las negociaciones que siguieron a esta Guerra de las Naranjas y que involucraron a España, Inglaterra, Francia, tuvieron luces y sombras para España. Por una parte, España tuvo que renunciar a la Trinidad, que había sido ocupada en el Caribe por los ingleses, pero los ingleses, que también habían ocupado temporalmente Menorca por segunda vez, pues la devolvieron a España. Bien, y nos llevaría esto a continuar con esta política de acercamientos y de alejamientos entre España, Francia e Inglaterra, las tres naciones poderosas digamos, del apéndice occidental de esa gran península que es Europa. Y así llegaríamos a la tercera guerra de la coalición contra la Francia napoleónica, en la que España de nuevo cerraba filas con los franceses. Se hace un acuerdo de nuevo de ayuda mutua en 1805 entre España y Francia, ayuda mutua en caso de ataque de Inglaterra, y que va a tener como hecho más importante, más reconocido, lo que es la batalla de Trafalgar. Napoleón, decidido finalmente a acabar con el poder naval inglés, organiza una poderosa armada anglo-española que coloca bajo la autoridad del almirante Villeneuve, probablemente un buen oficial pero un mal almirante, habiendo mejores oficiales en la armada española, y tras perseguirse por el Atlántico las escuadras hispano-francesa e inglesa, acaban encontrándose en el cabo de Trafalgar frente a la costa gaditana,
para combatir en una de las fechas históricas de la historia de España o también de la historia de Inglaterra, el 21 de octubre de 1805. La historia es conocida. Heroísmo a raudales y derrota implacable de la Armada hispano-francesa, con la muerte incluso del propio almirante Nelson, que no pudo saborear la victoria, aunque parece que la llegó a conocer todavía vivo en su moribundo ya en el lecho de muerte. Bien. Trafalgar es un hecho fundamental en la historia de España. Es uno de esos momentos fundacionales, iniciáticos. Y en este caso es una derrota. No siempre los comienzos vienen de una victoria, sino a veces de una derrota. Y en este momento empieza a haber una conciencia en España, una conciencia que algunos historiadores, intelectuales consideran también que es como uno de los nacimientos de la España contemporánea, de esos muchos nacimientos que decimos aquí nace. Bien, pues la conciencia de Trafalgar, la conciencia de la derrota, la conciencia de una España heroica y sacrificada, pero mal gobernada, mal dirigida por Manuel Godoy, por un hombre impopular, por un hombre que tiene enemigos por todas partes, que ha quedado completamente desacreditado, al que se le acusa de corrupto e inmoral. Trafalgar es un grito de resistencia, es un grito también de conciencia de que España merece algo mejor. Godoy vive de nuevo algunos de sus peores momentos que son aprovechados por el príncipe de Asturias, por Fernando, para ir encontrando adhesiones a su causa, una causa que le lleva no solo a enfrentarse a Godoy como privado real, sino también a su propio rey, al que humilla, al que mancilla, al que está señalando como incompetente y al que está proponiendo la abdicación en su persona. Hay que reconocer que el pueblo español se va a ver ilusionado por un joven rey o un joven príncipe que aspira a ser rey, ante un rey decrépito, ante un rey inútil, ante un rey que tiene a su alrededor pues un halo de inmoralidad y de sordidez que supone la reina María Luisa o la presencia negativa de Manuel Godoy. Bien, en este orden de cosas comienza a surgir en España ese movimiento, digamos, latente de resistencia o de convicción de que las cosas tienen que cambiar y que tienen que empezar a mejorar. Pero España sigue entregada a la causa francesa. El bloqueo hacia Inglaterra se mantiene. Y Portugal no lo cumple. O no lo cumple como había concretado después de la Guerra de las Naranjas en el Tratado de Badajoz y en el Tratado de Madrid de 1801. Los buques ingleses empiezan a tener un trato de favor en los puertos portugueses. Y esto va a llevar a recrudecer las tensiones entre España, Inglaterra y Francia. Godoy, en su descrédito, empieza a sentirse cada vez de forma más notable desconfianza hacia Napoleón. Quizá empieza a paladear en su mente el hecho de que ha podido equivocarse de aliado o que la entrega de España, el sometimiento de España a Francia es inaceptable por más tiempo y que los planes, los proyectos de Napoleón son realmente peligrosos para los propios intereses de la monarquía española y de España en general. Parece ser, aunque esto no es fácil de demostrar, que Godoy incluso se planteó la posibilidad de un cambio de alianza en la que serían las guerras de la Cuarta Coalición. Pero la gran victoria de los ejércitos napoleónicos en la batalla de Jena en 1806, en octubre de 1806, llevaron a Godoy a vencer sus temores, o menos a ocultarlos y a mantenerse al lado del ganador, al lado del vencedor, que era indiscutiblemente Napoleón. Bien, cambiando de nuevo de actitud ante las ambiciones imperialistas de Napoleón, Godoy firma el Tratado de Fontainebleau. Y llevamos ya unos cuantos tratados entre España y Francia. Básicamente, el Tratado de Fontainebleau supone, entre muchas cosas, dos detalles que vamos a diferenciar como
extraordinariamente importantes. Uno, la apertura de las fronteras españolas a un ejército francés, alrededor de 80.000 soldados franceses, que entrarían como aliados pacíficamente en España, con destino a Portugal, para imponer sus armas sobre los puertos portugueses y cerrarlos al tráfico comercial con Inglaterra. Ese era el punto uno. El punto dos era también de índole militar, pero suponía que España todavía entregaba nuevos barcos, de los ya pocos barcos, buques de guerra que quedaban a la flota española, se entregaban a Francia y se enviaba, y esto sí que era importante, un contingente armado a luchar al lado del emperador en Europa, algo que no había ocurrido hasta el momento, que tropas españolas combatiesen en Europa junto a las banderas tricolores francesas. Se trata de la expedición del Marqués de la Romana, alrededor de 17.000 hombres de la élite del ejército español, uno de los cuerpos de ejército pues, mejor preparados y activos, que era el del Marqués de la Romana, que se destacarían en Dinamarca, en las islas de Dinamarca, para combatir a los enemigos del emperador. Es una aventura extraordinaria, no hay mucho tiempo ahora para hablar del Marqués de la Romana y de su gente, pero sí anticipar que cuando se produzca la guerra en 1808, de esos 17.000 hombres, aproximadamente 12 a 14.000 consiguieron regresar a España en una aventura propia de una película, de una novela de aventuras. Bien, el Tratado de Fontainebleau era el último clavo sobre el ataúd, era el último sometimiento de España a Napoleón. Suponía abrir las puertas a un ejército que, por muy amistosamente que entrase en España, estaba ocupando los caminos, los núcleos y los centros de comunicaciones, avanzando supuestamente hacia Portugal. Quizá en estos momentos, el Tratado de Fontainebleau es de octubre de 1807, 27 de octubre de 1807, supone la entrada de los franceses en España. Y quizá en este momento Manuel Godoy es consciente de que Napoleón tiene un plan que no es únicamente acercarse a Portugal, sino que es derribar la monarquía y ocupar España. Algo debió ocurrir cuando el propio rey Carlos IV tuvo que emitir un comunicado diciendo a los españoles que era mentira ese bulo, esa idea de que Napoleón era un traidor a la causa de España, cuando era el mejor amigo, el mejor aliado de los españoles. Sea como sea, Manuel Godoy organiza un viaje hacia el sur de la familia real, quizá con la idea de que si las cosas se complican, llegar a Cádiz o a Sevilla y embarcar para América. Eso nunca llegará a saberse. Y nunca llegará a saberse porque este viaje no se terminó de realizar. En esta situación en la que la política internacional es tan apabullante sobre los intereses españoles, en esta situación en que Manuel Godoy ha caído en el descrédito cada vez mayor y que es repudiado por todos y que es fácil que incluso en cualquier obra de teatro haya alguna alusión a su persona, a su figura, a sus relaciones con la reina, con pataleos y abucheos, en estos momentos el príncipe Fernando vuelve otra vez a insistir en sus conspiraciones. Ya hubo una conspiración, o habrá una conspiración en el mismo mes de enero, comienzos del año 1807, un poquito antes, unos meses antes de Fontainebleau, que es la que se conoce como la conspiración del Escorial, en la que Fernando maniobra contra sus padres, apoyado por su preceptor, el sacerdote Scoiquis. Pero esta conspiración es descubierta y Fernando se humilla ante sus padres, les pide perdón y delata a todos aquellos que habían participado en la conspiración. Fernando, esto que fue incluso publicado en la Gaceta de Madrid, que es el antecedente del BOE, el diario oficial donde se publican las leyes y las normativas regias que afectan a toda la nación, pues en la misma Gaceta de Madrid, pues aparecieron las declaraciones y las cartas de perdón y de disculpa de Fernando a sus padres. Pero es tal el descrédito de Godoy que no pudo sacar ningún provecho de esta situación. Es más, Fernando aún consiguió que su humillación, pidiendo disculpas, pidiendo perdón a sus padres y reconociendo todo el mal que había organizado, supo darle la vuelta para que el pueblo español entendiese que había sido todo una conspiración o todo una
trampa, una historia urdida por el propio Godoy, lo que le llevaría a un segundo golpe, y esta vez definitivo, que sería el motín de Aranjuez. El motín de Aranjuez tiene lugar en la noche del 17 al 18 de marzo del año crucial 1808. Decíamos que los reyes habían iniciado un viaje hacia el sur, viaje lento. Pararon en Aranjuez y allí Fernando, acompañado de una turbamulta de campesinos, manolos y chisperos madrileños, junto con eclesiásticos y miembros de la nobleza y del ejército, da, digamos, un pronunciamiento militar o incluso un golpe de estado en el que obliga, ante el acoso de la turbamulta contra el Palacio Real de Aranjuez, obliga al rey Carlos IV y a su mujer María Luisa a esconderse en sus aposentos, a Godoy esconderse como buenamente pudo, y al día siguiente, 18 de marzo, abdicar Carlos IV en la persona de su hijo Fernando VII. Es decir, este motín de Aranjuez supone el inicio del reinado de Fernando VII. Un reinado que va a ser muy efímero en esta primera parte, en este primer momento de su historia. Carlos, asustado, temeroso de su vida, de la de su mujer y la del generalísimo, el príncipe de la paz, Manuel Godoy, que salva la vida de forma casi casual, escondiéndose, será descubierto al día siguiente, se le propinará una paliza, poco menos que un linchamiento, del que será salvado por la propia intervención de Fernando VII, quien, actuando ya como rey en ciernes, le faltan unas horas para ser proclamado rey, comenzará a actuar con la indulgencia y con la benevolencia propia de un rey magnánimo que le perdona la vida a Manuel Godoy. Bien, este episodio de Motín de Aranjuez, en el que España está ocupada por los franceses, donde en la capital, en Madrid, 40.000 soldados franceses al mando del duque de Berg, Joaquín Murat. En esta circunstancia, Fernando VII se proclama rey y entra, heroico, sobre un caballo blanco, aclamado por el pueblo de Madrid, que ve en él el salvador de la patria, frente a los caducos e inmorales reyes Carlos y María Luisa. Pero mientras tanto, el peso de la historia es demasiado poderoso, demasiado grande para ser soportado por figuras tan frágiles como Fernando o como Carlos IV. Carlos IV escribe a Napoleón diciéndole que ha temido por su vida. Fernando VII escribe a Napoleón diciéndole que es rey y que ve en Napoleón no un hermano sino un padre. Los dos piden la mediación del hombre más poderoso del mundo en esos momentos, o de Europa, si queremos reducirlo a nuestra localización. Napoleón contesta a los dos invitándoles a Bayona, en el sur de Francia, en el País Vasco francés. Ahí acudirán, sin saber que los dos han sido citados a esa misma reunión, a esa misma conferencia. Por un lado, Godoy acompañando a los reyes, a Carlos y a María Luisa, y por el otro lado, Fernando. Fernando es tan poderoso, es tan importante, que va escoltado por las mejores galas de las tropas francesas. En realidad, casi podríamos decir que va preso. Fernando abandona Madrid y dejará una junta de gobierno al mando de su tío, el infante don Antonio, para que ejerza la autoridad regia en su ausencia. Mientras tanto, la situación en España es delicada. Los franceses ocupan las plazas más importantes y además actúan como invasores, como conquistadores. Su desprecio por la población española es evidente. Los altercados son muchos entre soldados españoles y población civil, e incluso entre soldados españoles y soldados franceses. No sé si lo he dicho bien antes, entre los soldados franceses invasores y la población civil, de la que abusan como si fuese una población conquistada. Los pleitos siempre se saldan a favor de los franceses, y el run-run de la invasión, el run-run de la desaparición de los reyes, de la ausencia de los reyes que no están en Madrid, llevan al desasosiego en toda España y particularmente en la corte en Madrid. Esto llevará
a que la mañana del 2 de mayo de 1808, muy temprano, artesanos, trabajadores, mujeres que se mueven por las proximidades del Palacio Real, verán una guardia francesa que a las puertas de Palacio espera escoltando un carruaje que ha venido a recoger a los últimos miembros de la familia real, los hijos menores de Carlos y de María Luisa. Y el pueblo español, ante el temor de que los últimos representantes de la dinastía sean apresados, secuestrados, enviados al exilio por las tropas francesas, comienzan al grito de se los llevan, a provocar una circunstancia que obligará a la Guardia Francesa a disparar contra los manifestantes o contra los españoles, contra los madrileños que se encuentran allí. Es el inicio del alzamiento popular del 2 de mayo en Madrid y que va a suponer el inicio de la Guerra de la Independencia. Mientras tanto, Carlos y Fernando, que salieron de Madrid el día 10 de abril, están en el sur de Francia y están agasajados y de fiesta en fiesta con Napoleón, dando lugar a ese bochornoso episodio del 5 de mayo que conocemos como las abdicaciones, al punto siguiente, que sería precisamente la Guerra de la Independencia.